La manera en que comenzamos nuestros días define silenciosamente el rumbo de nuestra vida. Muchos despiertan y siguen su rutina casi en automático, sin detenerse a reflexionar. ¿Qué piensa Dios de mis mañanas? Hay hábitos cotidianos que parecen inocentes, pero que hieren el corazón de Dios y nos alejan de su presencia. No son simples detalles, son señales de una desconexión espiritual que, si no se corrige, puede tener consecuencias profundas. Hoy quiero invitarte a reflexionar, antes de que sea demasiado tarde, sobre 4 hábitos que entristecen a Dios. El primero, y más común, es este: descuidar la oración desde el primer momento del día. Desde el instante en que abrimos los ojos, nuestras decisiones comienzan a marcar el tono de lo que está por venir. Y una de las decisiones más trascendentales es si vamos a buscar a Dios o si vamos a ignorarlo. Muchos cometen el error de comenzar el día sin orar. Se levantan, se visten, revisan su teléfono, desayunan y continúan con su jornada sin dedicar un solo momento al Señor. No lo saludan, no le agradecen, no le piden dirección. Esto, aunque parezca una omisión menor, es un fallo espiritual con consecuencias serias. La oración no es un ritual religioso reservado para unos pocos. Tampoco es una actividad opcional para quienes tienen tiempo. Es el fundamento de una vida alineada con Dios. Saltarse la oración es como decirle a Dios: puedo manejar esto solo, no necesito tu ayuda. Pero seamos honestos, ¿de verdad podemos enfrentar los desafíos de la vida con nuestras propias fuerzas? Podemos tomar decisiones sabias, resistir las tentaciones, mantener la paz interior y el amor hacia los demás sin la guía de Dios. La respuesta es clara: no, no podemos. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener un corazón en comunión constante con el Creador. Y esa comunión comienza en el momento en que despertamos. La primera oración del día no es una carga, es un regalo. Es una invitación divina a empezar el día en conexión con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, muchos pasan días, semanas, incluso meses sin orar sinceramente. Viven confiando en su propia fuerza y al principio todo puede parecer bien. Se levantan, cumplen con sus tareas, avanzan, pero con el tiempo, las consecuencias de una vida sin oración comienzan a aparecer. La ansiedad se vuelve constante, las preocupaciones se multiplican, las decisiones se vuelven precipitadas, las tentaciones se sienten imposibles de resistir. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra armadura espiritual. Es la protección de nuestra mente y de nuestro corazón. Sin ella, quedamos expuestos, vulnerables, a merced de los ataques del enemigo. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, oraba con fervor. Si alguien podía prescindir de la oración, era Él. Y sin embargo, se retiraba a lugares apartados para estar con el Padre. Oraba temprano en la mañana, tarde en la noche y en cada momento crucial. Si Jesús necesitaba oración, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Pero muchos prefieren comenzar el día con el teléfono en la mano antes que con una palabra a Dios. Se llenan de notificaciones, redes sociales, correos y noticias antes de haber abierto su corazón en gratitud. Permiten que el mundo dicte sus pensamientos y luego se preguntan por qué sienten a Dios tan distante, por qué su fe se debilita, por qué el pecado parece más fuerte, por qué sus cargas se hacen insoportables. Descuidar la oración no solo debilita nuestra vida espiritual, afecta cada área de nuestra existencia, afecta nuestra paz, porque cargamos con todo solos en lugar de rendirlo a Dios. Afecta nuestras decisiones, porque actuamos según nuestra lógica en lugar de buscar su sabiduría. Afecta nuestras relaciones, porque sin oración nos falta paciencia, comprensión, humildad.
afecta nuestro propósito, porque muchos caminan sin rumbo, confundidos, inseguros del siguiente paso, y no es porque Dios no esté hablando, sino porque no se detienen a escuchar. Cuando oramos, Dios ablanda nuestro corazón, nos da claridad, renueva nuestras fuerzas y nos recuerda quiénes somos. Pero cuando dejamos de orar, comenzamos a vivir por impulso, por obligación, por supervivencia y no por fe ni por propósito. Hoy vuelve tu corazón a Dios. No comiences un solo día más sin buscarlo. Él te está esperando desde el primer momento de la mañana. La oración no es solo una práctica espiritual, es el lugar donde comienza tu verdadera fortaleza. La oración no se trata solo de hablar con Dios, también se trata de escucharlo. Es en esos momentos de quietud y de búsqueda sincera donde Él nos guía, revela sus planes y trae claridad en tiempos de confusión. Algunos podrían decir, no tengo tiempo para orar, pero ese nunca es el problema real. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridad. La gente encuentra tiempo para lo que realmente le importa. Se despiertan temprano para hacer ejercicio, sacan tiempo para las redes sociales, pasan horas viendo televisión, pero cuando se trata de orar, de repente ya no hay tiempo. La verdad es que no se descuida la oración por estar demasiado ocupado. Se descuida porque no se reconoce su verdadero valor. Otros dicen, no sé qué orar, pero la oración no se trata de tener las palabras correctas o de seguir un guión perfecto. Se trata de hablar con Dios con sinceridad, de ser real ante Él, de derramar el corazón, de pedir dirección y agradecer su bondad. No hacen falta palabras elegantes, solo honestidad. También están los que dicen, no tengo ganas de orar. Pero la oración no se basa en nuestros sentimientos, sino en obediencia. Los sentimientos cambian. Hay días en los que sentimos a Dios cerca y otros en los que lo sentimos lejano. Sin embargo, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre está cerca, siempre escucha, siempre está listo para atender el clamor de sus hijos. Si solo oramos cuando tenemos ganas, rara vez oraremos. Descuidar la oración trae como consecuencia una sequedad espiritual inevitable. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita comunión con Dios. Sin ella, la fe se debilita, la pasión se enfría, las cosas de Dios pierden sentido y las cosas del mundo se vuelven más atractivas. No ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual. Un día sin oración se convierte en una semana se convierte en un mes, y cuando se toma conciencia, la distancia con Dios ya es inmensa. Pero no tiene por qué ser así. En el momento en que entendemos el valor de la oración y decidimos priorizarla, todo comienza a cambiar. Hay poder en comenzar el día de rodillas, ofreciendo todo a Dios antes de que el mundo tenga la oportunidad de distraernos. Hay paz en saber que sin importar lo que traiga el día, ya lo hemos puesto en manos del Todopoderoso. Hay fortaleza en saber que no estamos solos para enfrentar las batallas de la vida. El enemigo hará todo lo posible para impedir que oremos, usará distracción, desánimo y engaño, porque sabe que un cristiano que ora es un cristiano fuerte. Sabe que quien comienza su día en oración es alguien que camina en autoridad, que resiste la tentación, que vence el miedo y vive con propósito. Por eso trabaja sin descanso para evitar que la gente ore. La realidad es que cada creyente enfrenta una elección cada mañana. Puede comenzar el día con Dios o sin Él. Puede buscar su presencia o enfrentar el día solo. Pero hay algo seguro. Quien descuida la oración enfrentará luchas que nunca debió cargar, llevará pesos que no le corresponden, vivirá de una forma que no fue diseñada para él, porque separados de Dios, nada podemos hacer.
El segundo hábito dañino es llenar la mente con distracciones del mundo desde el momento en que despertamos. Desde temprano, nuestras mentes son bombardeadas por información. El mundo llama nuestra atención constantemente, ofreciendo distracciones a cada paso. Muchos comienzan su día no con oración, ni con lectura de la Escritura, ni buscando a Dios, sino con el ruido del mundo. Buscan sus teléfonos, revisan redes sociales, se sumergen en las noticias y el entretenimiento antes siquiera de reconocer al que les dio la vida. Este hábito, aunque parece inofensivo, es profundamente peligroso. Entrena nuestra mente para poner en primer lugar lo temporal en lugar de lo eterno, lo terrenal en lugar de lo divino. Llena el corazón de ansiedad, comparación e inquietud, incluso antes de empezar el día. Cuando alguien llena su mente con distracciones mundanas desde la mañana, está marcando el tono de cómo pensará, sentirá y actuará durante toda la jornada. La Biblia nos advierte en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No es solo un buen consejo, es una instrucción. Dios sabe que aquello con lo que llenamos nuestra mente moldea nuestra vida. Si permitimos que las distracciones del mundo ocupen el primer lugar, estamos adaptándonos a sus patrones, no siendo transformados por el poder de Dios. Una de las mayores distracciones en el mundo actual es la tecnología. Aunque puede tener un propósito positivo, también se ha convertido en una de las herramientas más poderosas del enemigo para apartar a las personas de Dios. La persona promedio pasa incontables horas cada día frente a sus pantallas, consumiendo contenido que no aporta nada a su crecimiento espiritual. Antes siquiera de haber abierto la Biblia, ya ha absorbido numerosos titulares, publicaciones en redes sociales y fragmentos de entretenimiento. La mente se sobrecarga, se desordena, y aún aceptando la verdad de la palabra de Dios, muchos se preguntan por qué viven con ansiedad, por qué se sienten lejos de Dios, por qué su fe parece tan débil. Las redes sociales en particular han cultivado una cultura de distracción y comparación. En lugar de comenzar el día con gratitud, muchos lo inician desplazándose por imágenes cuidadosamente seleccionadas de las vidas de otros. Observan éxitos ajenos, estándares de belleza idealizados y muestras de riqueza, y de repente sus propias vidas parecen vacías. El descontento se instala. Comienzan a comparar su realidad con los momentos editados de alguien más. Olvidan que lo que ven en línea rara vez refleja la verdad. Está filtrado, editado, diseñado para impresionar. Pero el daño ya está hecho. Sus mentes se llenan de inseguridad, celos y dudas sobre sí mismos, incluso antes de tomar un momento para agradecer a Dios por un nuevo día. Así, sin darse cuenta, permiten que el enemigo plante semillas de insatisfacción en sus corazones. Las noticias son otra poderosa fuente de distracción. Cada mañana, muchas personas llenan su mente con titulares de crisis, tragedia y división. Consumen negatividad antes de consumir la palabra de Dios. El resultado es claro. El miedo, la ansiedad y la desesperanza comienzan a echar raíces. Caminan hacia su día cargando el peso del mundo en lugar de caminar en la paz de Cristo. Olvidan que Jesús dijo: «En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Dios nunca quiso que sus hijos vivieran en un estado constante de miedo. Sin embargo, cuando la mente está saturada por el caos del mundo en lugar de la verdad de Dios, la fe inevitablemente se debilita. El entretenimiento también se ha convertido en una fuente predominante de distracción. Muchos comienzan su día no con oración ni adoración, sino con música, televisión o podcasts que no tienen ninguna conexión con Dios.
Aunque no todo entretenimiento es inherentemente pecaminoso, se convierte en un problema cuando ocupa el lugar que le corresponde al Señor. El contenido que consumimos moldea nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros deseos. Si lo primero que entra en nuestra mente está saturado de mensajes mundanos que promueven el materialismo, la inmoralidad y la autosatisfacción, entonces esos mismos mensajes comenzarán a dar forma a nuestro corazón. La Biblia nos exhorta en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, en eso pensad. Pero en lugar de enfocarse en lo que es cierto y puro, muchas personas llenan su mente con lo vacío y superficial. El peligro de las distracciones del mundo es que no siempre parecen dañinas desde el principio. Se introducen de manera gradual, poco a poco, hasta convertirse en una parte normal de la vida diaria. Lo que empieza como una rutina matutina, aparentemente inofensiva, puede fácilmente llevar a una vida de descuido espiritual. Se piensa que son solo unos minutos revisando el teléfono o solo un artículo leído por curiosidad, pero con el tiempo, esos minutos se acumulan, se comienza a priorizar el mundo por encima de Dios sin siquiera notarlo. Todavía pueden asistir a la iglesia, aún pueden declarar que siguen a Cristo, pero su primer amor ha sido desplazado. La pasión por Dios se ha diluido, reemplazada por la constante atracción de la distracción. Cuando Jesús caminó entre nosotros, dejó claro que un corazón dividido no puede servir completamente a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, dijo: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro». La elección es clara. No podemos llenar nuestra mente de las cosas del mundo y esperar una vida de intimidad con Dios. Lo que alimentamos en nuestro interior crecerá. Y si no comenzamos cada día con Dios, el mundo ocupará su lugar. Aunque este versículo se refiere específicamente al dinero, el principio detrás de sus palabras se aplica a todo aquello que compite por nuestra devoción. Una mente enfocada en lo terrenal no puede estar plenamente dedicada a Dios. Un corazón distraído por lo pasajero no puede abrazar lo eterno. El peligro espiritual de llenar la mente de distracciones va mucho más allá de una simple pérdida de enfoque. Se trata, en realidad, de abrir puertas al enemigo. El diablo no siempre se presenta con tentaciones evidentes. A veces, su estrategia más efectiva es mantener a las personas constantemente ocupadas, atrapadas en lo trivial, demasiado distraídas para buscar a Dios. Si logra que alguien pase sus días desplazándose por pantallas, mirando y consumiendo contenido sin valor espiritual, sabe que quedará poco o ningún espacio para la oración, la adoración o la palabra. El enemigo entiende una verdad fundamental: un cristiano distraído es un cristiano sin poder. Las distracciones del mundo también arrebatan a las personas su propósito. Cada creyente ha recibido un llamado único de parte de Dios. Hay una misión que cumplir, una tarea importante para el reino. Sin embargo, cuando los hijos de Dios dedican más tiempo al entretenimiento, a perseguir modas o llenar sus mentes con cosas sin profundidad espiritual, pierden de vista su llamado. Se vuelven pasivos en su fe en lugar de activos. Se transforman en espectadores en lugar de guerreros. Y el enemigo, para mantenerlos fuera de combate, no necesita destruirlos. Solo necesita mantenerlos ocupados con cosas que, en última instancia, no importan. Una de las mayores tragedias de nuestra época es esta. Las personas tienen más acceso a la Biblia que en cualquier otro momento de la historia, pero están menos familiarizadas con ella que nunca.
Los recursos espirituales son abundantes: sermones, devocionales, música cristiana, estudios bíblicos. Las oportunidades están por todas partes, pero muchos pasan más tiempo en redes sociales y entretenimiento que en la presencia de Dios. No es la falta de oportunidades lo que impide el crecimiento espiritual, es la falta de deseo. Y esa falta de deseo nace de una mente saturada por todo lo demás. Imagina lo que sucedería si los creyentes dedicaran tanto tiempo a la palabra de Dios como lo hacen a sus teléfonos. Imagina la transformación si, al despertar, en lugar de correr a las redes sociales, corrieran a las Escrituras. Imagina la paz que llenaría sus corazones si comenzaran sus días no con ansiedad provocada por los titulares, sino con las promesas del Señor. Imagina la fortaleza con la que caminarían si sus mentes fueran renovadas cada mañana por la verdad divina, en lugar de ser contaminadas por el ruido del mundo. La Biblia nos advierte repetidamente que cuidemos nuestros corazones y nuestras mentes. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice: «Sobre todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él». Lo que permitimos que entre en nuestra mente no se queda allí sin efecto. Moldea quiénes somos, influye en nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones y, en última instancia, nuestro destino. Una vida llena de distracciones constantes es una vida que jamás alcanzará su máximo potencial en Cristo. No basta con reconocer este problema, es necesario actuar. Se requiere un esfuerzo intencional por poner a Dios en primer lugar. La mañana le pertenece, la mente le pertenece, el corazón le pertenece. Cuando Él es el primer pensamiento del día, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando el mundo ocupa ese lugar, todo comienza a desmoronarse. Hábito número 3. Albergar falta de perdón o amargura. Desde el momento en que nos despertamos, el estado de nuestro corazón determina el curso del día. Lo que habita en nuestro interior, ya sea amor o amargura, paz o agitación, moldea nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Una de las condiciones más peligrosas del corazón humano es la falta de perdón. Es un veneno silencioso, un peso escondido que muchos llevan sin comprender el daño que causa. Albergar falta de perdón no es solo una carga emocional, es una crisis espiritual. Cuando comenzamos el día con resentimiento, cuando revivimos en nuestra mente los agravios sufridos, cuando elegimos aferrarnos a la amargura en lugar de entregársela a Dios, estamos decidiendo caminar en la dirección opuesta a su voluntad. Jesús fue claro: si no perdonamos, no podemos esperar el perdón de nuestro Padre Celestial. Lo dijo directamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15. Pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Estas no son palabras suaves, son una advertencia solemne, una verdad divina que muchos ignoran. La falta de perdón es engañosa, se disfraza de justicia, de autoprotección, incluso de un derecho ganado por el dolor que hemos soportado. Las personas se convencen de que perdonar es excusar el mal recibido. Creen que, si dejan ir la ofensa, están liberando al ofensor de sus consecuencias. Pero el perdón no se trata de la otra persona, se trata de obediencia a Dios. Se trata de liberarnos a nosotros mismos de la prisión de la amargura. Cuando la falta de perdón se arraiga en el corazón, no permanece quieta, crece, se infecta, se convierte en amargura, y la amargura consume todo a su paso. Distorsiona el juicio, envenena las relaciones y roba la paz. Una persona que se aferra a la falta de perdón comienza el día cargando el peso del pasado. Su mente se llena de recuerdos de dolor, su alma se inquieta.
A veces ni siquiera se da cuenta, pero cada parte de su vida se ve afectada. Le cuesta experimentar alegría, le cuesta amar con libertad, le cuesta adorar sin reservas. Dios no nos creó para cargar con la amargura, nos hizo para vivir en libertad, para reflejar su amor y extender la misma misericordia que Él nos mostró. Aún así, muchos se despiertan cada mañana atados a ofensas de años atrás. Vuelven a repasar traiciones, reproducen mentalmente conversaciones pasadas, revisan errores y heridas. Y cuanto más se aferran a esos recuerdos, más profundamente echan raíces la amargura y el resentimiento. La amargura es una de las armas más eficaces del enemigo. Él sabe que, si puede mantener a alguien atrapado en la falta de perdón, puede mantenerlo alejado de Dios. Entiende que el resentimiento levanta un muro entre el alma y el espíritu. Sabe que un corazón lleno de rencor no puede amar por completo, no puede adorar con sinceridad, no puede rendirse plenamente a la voluntad de Dios. Por eso trae constantemente a la mente las heridas del pasado, susurra mentiras como que perdonar es signo de debilidad, que aferrarse al dolor está justificado. Pero hay una razón por la cual la Biblia nos manda a perdonar. No es solo por el bien del otro, sino por nuestra propia vida espiritual. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, se nos dice: «Desháganse de toda amargura, ira, enojo, peleas y calumnias, junto con toda forma de malicia. Sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». El perdón que Dios nos dio no fue merecido, fue gratuito, fue completo, y Él nos llama a hacer lo mismo. Despertar cada día con amargura en el corazón es como beber veneno esperando que la otra persona sufra. Quien te hirió puede que ni siquiera recuerde lo que hizo, puede que jamás entienda la profundidad de tu dolor, pero eres tú quien lo lleva, eres tú quien sufre. Es tu corazón el que permanece encadenado mientras la otra persona sigue adelante con su vida. Por eso, la falta de perdón es tan destructiva. No castiga al agresor, castiga a quien se niega a soltar la herida. Muchas personas dicen: simplemente no puedo perdonar. El dolor es demasiado profundo, y en nuestras propias fuerzas eso puede ser cierto. Pero el perdón no es algo que logramos por nosotros mismos. Es algo que Dios nos da la capacidad de hacer cuando le entregamos nuestro dolor. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Si esperamos a sentir ganas de perdonar, probablemente nunca lo haremos. Pero cuando elegimos obedecer a Dios y entregarle la ofensa, Él nos da la gracia para sanar. Una razón por la que muchas personas luchan con el perdón es porque creen que perdonar significa volver a confiar. Pero el perdón y la confianza no son lo mismo. Perdonar no significa permitir que alguien vuelva a herirte. No significa eliminar las consecuencias. No significa que el dolor fue insignificante. Perdonar significa liberar a esa persona de tu juicio y ponerla en las manos de Dios. Significa que decides no cargar más con lo que solo Él puede juzgar con justicia. Significa elegir la libertad por encima del resentimiento, la obediencia por encima del orgullo y la paz por encima del dolor. Se trata de negarse a permitir que la amargura eche raíces. Se trata de elegir la obediencia por encima del resentimiento. La amargura no solo daña la relación con quien causó el dolor, sino que contamina todas las demás relaciones. Una persona que se aferra a la falta de perdón comienza el día a la defensiva, desconfiada, incapaz de abrirse por completo a los demás. Lleva las heridas del pasado al presente y permite que un viejo dolor dé forma a nuevas conexiones. Lucha por amar con libertad a su cónyuge porque aún carga la traición de alguien más. Lucha por tener paciencia con sus hijos porque la amargura ha endurecido su corazón.
Lucha por disfrutar la amistad, porque la ofensa pasada le hace asumir lo peor de los demás. Dios nos llama a amar, y el amor no puede florecer en un corazón lleno de resentimiento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, se nos dice que el amor no guarda registro de los errores, pero muchos conservan listas detalladas. Recuerdan cada palabra hiriente, cada traición, cada decepción. Las llevan en el corazón, las repasan, las alimentan, asegurándose de que nunca se olviden. Pero el amor libera, el amor deja ir, el amor elige recordar la gracia de Dios en lugar de la culpa del otro. La negativa a perdonar no solo afecta nuestras relaciones humanas, impacta nuestra eternidad. Jesús dijo que la medida con la que perdonemos será la misma con la que seremos perdonados. Quien se niega a perdonar le está pidiendo a Dios que le aplique el mismo estándar. Pero ¿quién puede permitirse eso? ¿Quién ha vivido sin fallar? ¿Quién no ha quedado corto de la gloria de Dios? Si el Señor llevara un registro de nuestras faltas, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero no lo hace. Él aleja nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente, y nos llama a hacer lo mismo. Cuando una persona despierta cada día con falta de perdón en su corazón, se está robando a sí misma la paz de Dios. Pierde el gozo que viene de caminar en armonía con Él. Cierra las puertas a las bendiciones que solo fluyen desde un corazón libre. Vive encadenada, cargando un peso que nunca fue su destino llevar. Al enemigo le encanta susurrar que esa persona no merece tu perdón. Tal vez no lo merezca, pero nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. El perdón no se trata de merecimiento, se trata de gracia, de elegir obedecer a Dios por encima de los sentimientos, de confiar en que Él se encargará de la justicia. Jesús, colgado en la cruz, sufriendo la muerte más brutal, miró a quienes se burlaban de Él, a quienes lo golpearon y lo clavaron en el madero, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, en medio de su dolor, pudo perdonar a los que lo crucificaron, ¿qué excusa tenemos nosotros? Cuanto más se aferra una persona a la falta de perdón, más se endurece su corazón. Cuanto más tiempo permite que la amargura eche raíces, más se aleja de Dios. Pero cuando suelta, cuando entrega su dolor, su ira y su deseo de venganza, entonces llega la libertad, llega la paz, llega la sanidad. Dios no nos manda a perdonar porque sea fácil, nos manda a perdonar porque es esencial, es necesario para nuestra paz, necesario para nuestro crecimiento espiritual y necesario para nuestra eternidad. Hábito número 4. Vivir sin gratitud. Desde el primer momento en que despertamos, enfrentamos una elección: enfocarnos en lo que nos falta o agradecer a Dios por lo que tenemos. Pero en un mundo centrado en el materialismo, la comparación y la idea de que todo se nos debe, la gratitud se ha vuelto una práctica olvidada. Muchas personas comienzan el día pensando en lo que no tienen, en lo que desearían cambiar, en los problemas que les esperan. En lugar de levantar su corazón en agradecimiento, lo llenan de frustración, ansiedad o inconformidad. Pero vivir sin gratitud no es solo una lucha emocional, es un peligro espiritual. La ingratitud ciega el alma a las bendiciones de Dios, debilita la fe y endurece el corazón. La Biblia nos exhorta claramente: den gracias en todas las circunstancias. Así lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La gratitud no es una cortesía ocasional cuando las cosas van bien, es un mandato de Dios. Es un acto de obediencia, una expresión de fe. Sin embargo, muchos se despiertan cada día y dan por sentado la bondad de Dios. Respiran sin agradecer el aliento en sus pulmones. Caminan sin reconocer la fuerza en sus piernas.
Comen sin dar gracias por el alimento en su mesa. Poco a poco, sin notarlo, sus corazones se enfrían, su alegría se apaga y su conexión con Dios se debilita. Uno de los mayores peligros de vivir sin gratitud es que fomenta un espíritu de derecho. En lugar de ver cada cosa como un regalo de Dios, comienzan a creer que se les debe, que merecen comodidad, éxito, salud y felicidad. Cuando las cosas van bien, no se detienen a agradecer, pero cuando las dificultades aparecen, son rápidos para quejarse, culpar y cuestionar a Dios. La verdad es esta: no se nos debe nada. Toda bendición, cada momento de paz, cada cosa buena es un regalo del Señor. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, se nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Cuando olvidamos esta verdad, nuestro corazón se vuelve ingrato y nuestra relación con Dios se enfría. La gratitud es una postura del corazón, y cuando está ausente, la queja toma su lugar. Una persona que no practica la gratitud siempre encontrará algo por lo cual quejarse, pero una persona agradecida, incluso en medio de la prueba, encontrará razones para adorar. Se enfocarán en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Amplificarán sus luchas en lugar de reconocer sus bendiciones. Se detendrán en lo que les falta en vez de agradecer a Dios por lo que ya tienen. Esta mentalidad no solo los afecta individualmente, también se propaga. La ingratitud es contagiosa, envenena las relaciones, perturba la paz y alimenta el descontento. Convierte a las personas en quejosas, críticas, incapaces de ver lo bueno en cualquier situación. Los israelitas son un ejemplo claro de esta actitud. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, realizó milagros ante sus propios ojos, les proveyó en el desierto y aún así se quejaron. Se quejaron de la comida, del camino, de Moisés. No importaba cuánto Dios los bendijera, siempre encontraban algo de qué quejarse. Su falta de gratitud fue su ruina. En lugar de entrar a la tierra prometida, una generación entera vagó por el desierto hasta morir. Su corazón ingrato les impidió recibir lo mejor que Dios tenía para ellos. Lo mismo sucede hoy. Muchos pierden las bendiciones de Dios porque se niegan a reconocer lo que Él ya ha hecho. Están demasiado enfocados en lo que no tienen, obsesionados con lo próximo que desean alcanzar, demasiado absorbidos por sus problemas. Al vivir así, cierran sus corazones a la bondad de Dios. No perciben su mano obrando, no experimentan su paz ni su alegría. La gratitud es un arma espiritual. Cambia nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y silencia las mentiras del enemigo. El diablo quiere que las personas se enfoquen en sus problemas. Quiere que crean que Dios los ha abandonado. Quiere que se detengan en sus decepciones. Pero cuando alguien elige ser agradecido, cierra la puerta a esas mentiras. Declara con firmeza: Dios es bueno incluso en mis pruebas. Dios es fiel incluso cuando no entiendo sus caminos. Dios me ha bendecido incluso cuando la vida es difícil. Este tipo de gratitud rompe cadenas, trae avances y atrae la presencia de Dios en cada situación. Vivir sin gratitud, por el contrario, abre la puerta a la ansiedad y al temor. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
La acción de gracias es la llave que abre la puerta a la paz. Cuando una persona se enfoca en lo que Dios ha hecho, su fe se fortalece, recuerda su fidelidad, su provisión, sus promesas. Pero cuando falta la gratitud, la ansiedad ocupa ese lugar, la preocupación crece, el miedo se multiplica y la mente se llena de dudas, de pensamientos que comienzan con ¿y si?, en lugar de descansar en la soberanía de Dios. La gratitud no depende de las circunstancias. Es fácil ser agradecido cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas, cuando no hay conflictos. Pero la verdadera gratitud se prueba en medio de las tormentas. Job, después de perderlo todo, aún dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Pablo, encarcelado por predicar el Evangelio, aún escribió: «Regocíjense siempre». Jesús, en la noche en que fue traicionado, aún dio gracias cuando partió el pan. La gratitud no se basa en lo que sentimos, se basa en la fe, en confiar en que Dios está en control, en que Él está obrando todas las cosas para bien y en que siempre merece nuestra alabanza, sin importar cuál sea la situación. Una persona que vive sin gratitud siempre estará inquieta. Siempre estará persiguiendo algo más, buscando la próxima cosa que le prometa felicidad. Nunca encontrará verdadera satisfacción porque su enfoque está en lo que le falta, en lugar de valorar lo que ya tiene. Por eso, muchas personas, incluso aquellas que poseen riqueza, poder o éxito, siguen sintiéndose vacías. Están buscando realización en los lugares equivocados. La gratitud enseña contentamiento. Nos recuerda que la verdadera alegría no se encuentra en lo material, sino en la presencia de Dios. Nos ancla a lo eterno y nos libera de la necesidad constante de tener más para sentirnos completos. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Una persona agradecida es más paciente, más amorosa y compasiva. Valora a su cónyuge en lugar de criticarlo. Honra a sus hijos en lugar de impacientarse con ellos. Pero cuando la gratitud está ausente, las relaciones comienzan a deteriorarse. Las personas se vuelven exigentes, duras, insatisfechas. No reconocen las bendiciones que tienen delante porque están demasiado enfocadas en lo que sienten que les falta. La mayor tragedia de vivir sin gratitud es que rompe la conexión con la adoración a Dios. Cuando el corazón está lleno de queja, la adoración pierde su fuerza. La oración se convierte en rutina vacía. La fe se debilita. Una persona que ha dejado de ver las bendiciones de Dios ya no lo busca con hambre, ya no desea su presencia, porque ha permitido que la insatisfacción eche raíces en el alma. Pero cuando la gratitud está presente, todo cambia. La adoración se vuelve poderosa. La oración se hace sincera. La fe se fortalece hasta volverse firme, inquebrantable. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir la gratitud, para abrir los ojos y decir: Señor, gracias por este nuevo día, gracias por el aliento en mis pulmones, gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, gracias por tu amor que nunca falla. Esa actitud transforma la vida. Abre el corazón a la alegría, fortalece el alma. Nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, Dios sigue siendo bueno. La gratitud es una elección, es una decisión diaria. Reconocer la bondad de Dios, enfocarse en sus bendiciones y confiar en su plan es la clave de la paz, el fundamento del gozo y el corazón de la verdadera adoración. Una vida sin gratitud es una vida sin realización, pero una vida llena de gratitud experimenta la plenitud de la presencia de Dios, la riqueza de su bendición y la paz firme que solo Él puede dar. Cuando despertamos cada mañana, las decisiones que tomamos establecen la dirección de nuestro día y en última instancia marcan nuestro camino espiritual.
Descuidar la oración nos desconecta de la guía de Dios. Llenar nuestra mente con distracciones mundanas nos aleja de su verdad y nos vacía espiritualmente. Albergar falta de perdón contamina nuestro corazón, nos encadena en la amargura y bloquea el fluir de la gracia. Vivir sin gratitud nos ciega a sus bendiciones y deja nuestras almas inquietas e insatisfechas. Cada uno de estos hábitos puede parecer pequeño por sí solo, pero juntos forman un patrón peligroso, endurecen el corazón, debilitan la fe e impiden que cumplamos el propósito de Dios. Sin embargo, hay esperanza. Así como estos hábitos pueden alejarnos de Dios, también podemos elegir romperlos y volver a su presencia. La oración restaura nuestra conexión con Él. Enfocar nuestra mente en su palabra renueva nuestro espíritu. El perdón alivia la carga del resentimiento. La gratitud abre nuestros ojos a la bondad de Dios que nos rodea. Cada mañana es una nueva oportunidad para volver el corazón hacia Él, para buscarlo primero, para rendirle lo que nos estorba, para caminar en la libertad, la paz y la alegría que Él ha prometido. La pregunta es, ¿qué elegiremos? ¿Seguiremos cultivando hábitos que nos alejan de Dios? ¿O le entregaremos nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas por completo a Él? Que este mensaje haya sido una semilla que despierte algo en lo más profundo de tu alma, que te recuerde que cada mañana es una nueva oportunidad para volver a Dios, para soltar lo que pesa, para elegir lo eterno por encima de lo pasajero. No estamos llamados a vivir distraídos, resentidos o vacíos, sino a caminar en plenitud, guiados por su verdad, sostenidos por su amor, fortalecidos por su presencia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón y permitir que esta palabra te hable. Si este video tocó tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez hoy tú eres el puente para que otra persona escuche lo que su corazón ha estado esperando, porque cuando compartimos luz, el mundo se vuelve un poco menos oscuro. Con todo mi corazón, gracias. Y recuerda, cada día que eliges a Dios, estás eligiendo vida, propósito y paz.